cómo y el concepto de territorio y qué implicaciones tiene. El xeógrafo vieín Ícaro Obeso publica un casino entre la xungla con les idees que foi recopilando sobre la construcción del territorio asturiano y también una fuella de ruta con 10 soluciones para el modelo territorial. Es publicado por La Fabriquina. El título ye un chisgu al cantar La flor de la manzana de Nacho Vegas, quien robla el prólogo del libro. Este libro, un casino en plena selva, un casino entre la xungla, nace por la mi intención de transmitir a la sociedad que es la ordenación del territorio y cómo se disponen las piezas del territorio asturiano, cuáles son los procedimientos, y comienzo por decir que es meramente el territorio, una definición que aporta algunas claves no solo de cuestiones físicas, de percepciones, sino también de cómo es socialmente el concepto de territorio y la aplicación política o la componente política que tiene. A partir de ahí, tratase de desgranar cuáles son las claves, las leyes, el desarrollo normativo, los instrumentos que fan que el territorio asturiano sea como es, y después pongo el foco en algunas cuestiones más de basear a una escala más concreta o de afinar, como puede ser el área central de Asturias, las zonas rurales, las cuestiones de vivienda o las polémicas que estamos viendo ahora mismo, como la implantación posible de Costco o otras cuestiones similares. Si quieres tener praus, has de saber plantarlos. Pues este libro nace sobre todo por el convite de la editorial, en concreto de David Guardado, que fue alumno mío, quien me propuso poner por escrito de ellas ideas que ya sabía que yo tenía en la cabeza, y entonces lo que empecé fue a agarrar notas que tenía de la mi asignatura que imparto aquí en la Universidad de Uvieu, como la asignatura de ordenación del territorio, y de ellas reflexiones personales sobre el territorio asturiano, por lo que este trabajo pues pasé, digamos, ese conocimiento teórico, esos pegollos de lo que es la ordenación del territorio por una peñera personal, por ese tamiz de cómo veo yo el territorio asturiano, para tratar de explicarlo a la gente, y además procurando que sea un manifiesto que tenga una vocación de intervención o de movilizar, y por eso propongo también una folla de ruta para llegar al máximo posible de gente y de personas que quieran interesarse por cómo se construye el territorio asturiano. Una buena huerta y un buen patatal, maizales, abondo y a calabazas. Una buena huerta y un buen patatal, maizales, abondo y a calabazas. Si quieres tener praus. Procurando no quedarme nada más que en la identificación de cuáles son las cosas negativas, y huyendo de eso que se dice que hacemos muchos diagnósticos pero pocas propuestas, trato de hacer una folla de ruta con 5 puntos nos que aporto las mías soluciones o ideas para el territorio asturiano en el futuro. La primera de ellas es construir colectivamente entre todos un modelo territorial que sea participativo y que defina cuáles son las líneas que queremos para el futuro de Asturias. La segunda sería remocicar, sí, o hacer nuevas unas directrices de ordenación del territorio, que es el principal instrumento donde tengan que estar todas las líneas y todas las propuestas del territorio asturiano para cara al futuro. La tercera es definir unas áreas funcionales, y esto es como unas comarques, unas áreas donde podamos trabajar de manera conjunta y poner medidas que sean vinculantes para todo el planeamiento urbanístico, y es decir, para los concellos, que armonicen de ellas cuestiones a nivel territorial. Después vendría el ordenamiento entre diferentes instrumentos, cuál es esa jerarquía, cuáles prevalecen sobre cuáles, si los de escala autonómica, regional, subregional y sectorial. Y el último punto es una reflexión en lo tocantes al área central y a su ordenamiento, que yo propongo, más que un gobiernín, una serie de instrumentos como un plan territorial especial.